Buenos días. Buenas tardes, diré. El micrófono está apagado. Ya, ok. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, yo sí lo escucho. Ya, 2 minutos para empezar. Ya vamos a esperar a los demás jóvenes que todavía están por ingresar. Ya. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Está. ¿Ya pueden ver las diapositivas? Profesor, buenas Sí, tardes. profesor. Tardes. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a empezar Sí, profesor. con el tema, ¿ya? Estábamos viendo esta semana, me parece que la regla de 3 simple. Bien, la regla de 3 simple, vamos a poner aquí en grande. Es un método donde nosotros hacemos uso para encontrar un número, ¿sí? Es encontrar una variable. Este método lo podemos aplicar en las magnitudes directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. ¿En qué consiste? Bien, y acá tenemos que seguir una regla, así como nos dicen que tenemos que seguir reglas, aquí también. Aquí hay una regla de 3 simple, que es fácil, solamente te dice que tienes que multiplicar en X. Si tú entiendes que se multiplica en X, inmediatamente vas a poder entender cómo llegar a la solución. Entonces, la regla de 3 simple se utiliza para relacionar los valores de dos magnitudes proporcionales. Puede ser de dos tipos. La regla de 3 simple directa, donde hay dos magnitudes y se relacionan de manera directa. Es decir, que si una cantidad aumenta, la otra también. O si una cantidad disminuye, la otra también en la misma proporción. Entonces, cuando tenemos ese tipo de casos, inmediatamente nosotros decimos que eso es una proporción, una magnitud directamente proporcional. Entonces, ¿cómo lo aplican aquí? Ubican, como se dan cuenta, que hay dos magnitudes. Las letras A, B, C son números y la letra X lo que tú quieres encontrar. Entonces, se multiplica en cruz. A por X igual a B por C. Este A es un número cualquiera. Entonces, como A está multiplicando a X, va a pasar a dividir. Entonces, X es igual a B por C entre A. Inmediatamente nosotros, capaz por ver letras, nos asustamos un poco. Pero vamos a ver con el ejemplo 1 y vamos a resolverlo de tal forma que podamos entender y llegar a la respuesta. Ojo, nosotros antes de hacer un problema tenemos que leer y tenemos que entender, ¿no? Si es directa o es inversa, porque de repente yo sé aplicar el método de directa y el método de inversa,
pero quizás no lo aplicas como debe de ser. Quizás hay un problema que es directamente proporcional, pero tú lo estás aplicando el método inverso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, si acá me dicen, si 15 kilogramos de arroz cuestan 60 soles, ¿cuánto costará 20 kilogramos de arroz de la misma calidad? ¿Qué es? ¿Directa o inversa? ¿Alguien me puede decir si es directa o inversa y por qué? Coméntenme, si nos equivocamos estamos para mejorar, ¿no creen? ¿A dedocracia? Bien, entonces a dedocracia será. Eh, Johan, ¿qué es? ¿Directa o inversa? Johan Chávez, Directa, directa. ¿Y por qué crees que es directa, Johan? porque el número aumenta Ya. Si el número de aumenta de quién, ¿del arroz o de soles? De los dos. De los el de dos. arroz. Claro, el de arroz aumenta, pero por lógica, si aumentan los kilos de arroz, ¿tú vas a pagar más o pagar menos? Pagar más. Claro, ¿verdad? Entonces aumenta en la misma proporción. No es como que yo también de repente, yo en la sesión les pedí ejemplos de magnitudes, me parece, y algunos me habían propuesto, ¿no? Por ejemplo, si tú te dedicas a la venta de pan y si tú vendes más pan, vas a tener más ganancia. Entonces, una relación directamente proporcional, ¿verdad? Entonces, de igual forma aquí, si tú adquieres 15 kilogramos que cuestan 60 soles, al momento de decirte cuánto costará 20 kilogramos, inmediatamente me llega a la mente y digo, ah, no, si ha aumentado los kilos de arroz, pues definitivamente tiene que también aumentar el costo, ¿no? Entonces, dense cuenta aquí hay una magnitud 1 y una magnitud 2. La magnitud 1 en mi problema, yo puedo ubicarlo como yo desee, pero la idea es mantener un orden. Entonces, la magnitud 1, Daniela, ¿quién sería a tu parecer? Daniela, ¿quién crees que sea la magnitud 1 en el problema que estamos analizando? ¿No hay? A ver, vamos a buscar por aquí otra persona. Marcel, Alfaro, coméntame, ¿quién crees que sea la magnitud 1 en el primer problema? ¿No saben? ¿Alguien que me ayude? ¿Quién de profesor? Los 15 kilos de arroz y los 20 kilos de arroz. Ya, arroz, ¿verdad? Magnitud 1, arroz. Y magnitud 2, Soles. soles. Muy bien. Entonces, aquí donde dice magnitud 1, hemos elegido que sea arroz. Entonces, todo lo que con respecto al arroz va a ser debajo de la magnitud 1. Y todo lo que es plata debajo de la magnitud 2. Vuelvo a leer. Si 15 kilogramos de arroz cuestan 60 soles, ya tenemos dos datos. Ha comprado 15 y ha pagado 60. ¿Cuánto costará 20 kilogramos? Ah, ahora quiere saber 20 kilogramos. ¿Pero de qué? De arroz, magnitud 1. ¿Qué quiere encontrar? Lo que va a pagar soles, magnitud 2. Entonces, ¿es directa o inversa? Es directa. ¿Por qué? Porque si aumenta la cantidad de arroz, tengo que pagar más plata, definitivamente, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar este método. Y este método, no se olviden que siempre es multiplicar en cruz, ¿ya? No nos olvidemos. Siempre tenemos que multiplicar en cruz y de ahí despejamos la variable x. Voy a compartir ahora mi otra pantalla.
Ya está. Yo ya puse aquí, miren, ve, magnitud 1 y magnitud 2. ¿Sí lo pueden observar? ¿Sí lo ven correctamente o está movido? No, sí está bien, Yo profesor. sí lo veo bien, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos dos magnitudes, jóvenes. Ustedes ya me han dicho. Esto me han dicho que ustedes lo van a poner que va a ser el arroz. Y aquí va a ser soles, ¿no? Lo que es plata. Bien, entonces, ¿cuánto compró al inicio? ¿O cuánto te dijo el primer dato? 15, Entonces acá, miren, en donde dice arroz voy a poner 15. ¿Y cuánto pagó por los 15? 60 soles. 60 soles, mira. 60. En la magnitud 2 pongo 60. ¿Correcto? Ahora, me preguntan por 20. Ojo, no lo voy a poner acá en la plata, porque la plata no es, sino es arroz, ¿verdad? Entonces acá lo voy a poner en donde es arroz. Y aquí va a ser mi X. Esta es la variable que yo quiero encontrar. Yo voy a multiplicar en X, jóvenes. O sea, decir 15 por X. Es decir, 15X igual a 60 por 20. 60 por 20. Nuevamente, recapitulamos. 15 por X. 15 por X. Mira, ve, yo no lo estoy multiplicando al costado. Estoy que lo multiplico a su otro extremo. 15 por X. 60 por 20. 60 por 20. Ahí está. Profesor, ¿y por qué usted no lo ha multiplicado? Bueno, porque yo voy a simplificar. Pero de repente usted quiere multiplicarlo, no tengo ningún problema. El orden de los tractores no altera la chacra. X es igual a 60 por 20 entre 15. Saco quinta, claro, saca quinta de 15 que vendría a ser 3. Saco quinta de 20 que vendría a ser 4. ¿Por qué? Porque 5 por 4 me da 20. Saco tercia de 60, claro, 20, porque 20 por 3, 60. Saco tercia de 3, 1. Entonces me queda 20 por 4 y 20 por 4 es 80. Entonces, X es 80. Encontré el valor de cuánto tiene que pagar por 20 kilos, que es 80 soles. ¿Sí? ¿Se entendió? O de nuevo. Yo se lo entendí. Bien. A ver, por si acaso lo repito, ¿ya? Porque después el otro lo van a hacer ustedes, ¿ah? Bien, entonces, aquí pagó 15, quiere comprar 15 kilos de arroz, pero ¿cuánto pagó? 60 soles. Ahora te están preguntando por 20, ¿cuánto pagará? No sé. Yo digo que es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si yo aumento la cantidad de arroz, inmediatamente por lógica tengo que pagar más dinero. Inmediatamente digo, entonces si es una directamente proporcional, tengo que multiplicar en X. 15 por X y 20 por 60. Profesor, ¿yo lo puedo multiplicar el 20 por 60? Claro, tú lo puedes multiplicar. Yo lo hago así con fines de simplificar. Pero si tú quieres multiplicarlo, hazlo. Lo multiplicas. Este 15 que está multiplicando X pasa a dividir. Entonces me queda 60 por 20 entre 15. Este punto significa por 60 por 20 entre 15. ¿He sacado quinta de 15? Sí. Quinta de 15 pues es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 5, 15. Quinta de 20, 4. ¿Por qué? Porque 5 por 4, 20. Saco tercia de 60, claro. Tercia de 3, 1. Y tercia de 60, 20. Porque 20 por 3, 60. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el 20 y me queda el 4. Y 20 por 4, 80. Entonces, el número que yo estaba buscando es 80. ¿En qué concluyo? Que los 20 kilogramos de arroz le costó 80 soles. Eso siempre y cuando sea directamente proporcional, yo multiplico en X. Bien, ahora vamos al otro ejemplo. Voy a dejar compartir el Irium. Dejamos de compartir el Irium y nos vamos a compartir pantalla. Bien, el otro problema me dice así. Un camión que transporta verduras se demora 6 horas para recorrer una distancia de 480 kilogramos. ¿Qué tiempo demorará el camión en recorrer 720 kilogramos si mantiene la misma velocidad? Muy bien, ahora tenemos que primero identificar si es directa o inversa.
Y si es directa, ¿por qué? Nuevamente voy a dar lectura y de ahí voy a preguntar. Un camión que transporta verduras se demora 6 horas para recorrer una distancia de 480 kilómetros. ¿Qué tiempo demora el camión en recorrer 720 kilómetros si mantiene la misma velocidad? Ah, esto también el dato es importante. Se me está diciendo que mantiene la misma velocidad, porque imagínate que al inicio sea una velocidad y cada vez que va avanzando pone otra velocidad. No va a ser igual, ¿verdad? Ya no va a ser el mismo tiempo, pero cuando mantienen una velocidad constante, bien. Ahora, coménteme, ¿será directa o inversa? Y si es directa, ¿por qué? ¿Ningunos? Sigo preguntando entonces de Docracia. Ya. Jamer, ¿qué es? ¿Directa o inversa? Jamer, ¿está ahí? Disculpe, profesor, pero acabo de entrar. Ah, ok. Disculpa también. Snyder, ayúdame. ¿Directa o inversa? León. ¿Qué me puede decir? ¿Es directa o es inversa? Mm, Inversa. inversa, ya. Directo, profesor. Ya. Directa, inversa. Bien. Directa o unos dicen directa y otros dicen inversa. Cada uno tiene su propia opinión. Estefano, ¿directa o inversa? Yo digo que inversa. Inversa, ya. Bien, vayamos a la definición, ¿ya? La directa quiere decir de que si una magnitud sube, la otra también sube. O si una magnitud baja, la otra también baja en la misma proporción. Y la inversa es, si una magnitud sube, la otra baja en la misma proporción. Y viceversa, si una baja, la otra aumenta. Dicho esto, el profesor Eric come mucho, pero mucha grasa. Por lo tanto, se engorda más. ¿Directa o inversa? Es directo. Directa, ¿verdad? Directo, ¿Ya? profesor. Porque si como y como y como mucha grasa, pues me voy a engordar más de lo que ya estoy. Bien, el profesor Eric hace mucho ejercicio, por lo tanto, quema más o menos calorías. Menos. Menos calorías, o sea, yo hago así, comienzo a sudar, ¿menos calorías quemo o más calorías? Más Más. calorías. Más calorías, ¿verdad? ¿Directa o inversa? ¿Directa? Inversa. ¿Inversa? Más ejercicio, más Directa, calorías. directa, directa. Directa, ¿verdad? Directa. Bien. El profesor Eric se va en su carro y pone un montón de velocidad. Por lo tanto, llega en menos tiempo a Otusco. ¿Directa o inversa? Inversa. 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 Ah, ya reconocimos. Es importante nosotros reconocer y meternos en el problema. Porque si usted no me identifica si es directo o inversa, por más que sepas multiplicar en X, por más que sepas dividir, no vas a llegar a la respuesta. Dicho esto, Johan, un camión que transporta verduras se demora 6 horas para recorrer una distancia de 480 kilómetros. Ahora quiere recorrer más distancia, 720 kilómetros. ¿Cuánto demorará? ¿Directa o inversa? Directa. Directa, ¿verdad? Porque te está diciendo que es una velocidad constante. O sea, si es que ha ido a, imaginemos, imaginemos a 15 kilómetros por hora, imaginemos. Entonces, ese va a ser su constante. No va a bajar ni disminuir. Va a seguir siendo 15 kilómetros por hora en el caso fuera. Entonces, igual forma aquí. Si en 6 horas ha recorrido 480 kilómetros, por lógica, si se demora 7 horas, ¿va a recorrer más o va a recorrer menos? Coméntenme.
¿Más o no? Más, pues, porque está dando una hora más. Entonces, por lo tanto, esa hora más está recorriendo más distancia. Más horas, más distancia. Más horas, más distancia. Son directamente proporcionales. Entonces, ahí hay dos magnitudes importantes. Una, que es las horas, y otra que es la distancia. Ojo, ¿ah? Horas y distancias. Horas, 6 horas. Distancia, 480. Quiero saber cuántas horas necesita para 720. Ojo, la X no siempre va a estar en el mismo sitio, ¿ah? Dependiendo de la magnitud. Bien. Dicho esto, nos vamos al Irium porque ahora lo van a hacer solos. Irium es el aplicativo que estoy usando. Bien, entonces, ya entonces acá borramos lo que es arroz, ya no es arroz. Ahora vamos a poner horas, me parece, y distancia, ¿no? Sí. A ver, horas y distancia. Ya, entonces acá va a ser horas y acá va a ser distancia. Bien, primer dato. Daniela, coméntame, ¿cuál es el primer dato? Coméntame, Daniela, ¿cuál es el primer dato? Hemos estado dando lectura varias veces, ¿ah? Profesora, el primer dato es 6 horas. 6 horas, muy bien. Entonces, 6 horas, este carro recorrió 6 horas y vamos a ver cuántos kilómetros, ¿verdad? 6 horas y kilómetros es 480, ya. Te lo voy a poner acá, 480. Esto es kilómetros, para que no se equivoquen, el profesor distancia, no lo entendí ya, kilómetros. Bien, entonces 480 y 6 horas. Ahora su incógnita va a ser horas o kilómetros. Eso también tenemos que aprender a descubrir. Alfaro, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué te pide? ¿Horas o kilómetros? Horas. Hora. Entonces, como es hora, voy a poner aquí Profesora. X. Dime. Dime, normal. Si no entiendo, no entiendo y lo repito, ¿ah? Para eso me pagan. ¿Todo ok? Bien. Entonces, acá en kilómetros, ¿cuánto? ¿Cuánto? Acá nos faltó, nos dieron un número de kilómetros al último. ¿Cuánto era? 720. 720. Muy bien. Entonces, ya tenemos, jóvenes. Y también ya descubrimos que es directa, porque más horas, más kilómetros. Entonces, eso es directo. Ahora voy a multiplicar en X. ¿Ya? Entonces, yo voy a multiplicar 480 por X y voy a multiplicar 720 por 6. Nuevamente, recapitulando. 480 por X, 720 por 6. Esa es la estrategia cuando es directamente proporcional. Ya, jóvenes, no se vayan a olvidar. Entonces, 480 X igual a 720 por 6. Ya saben, yo no multiplico, pero si en el caso usted quiere multiplicar estas dos cantidades, yo no me enojo, hágalo. Bien, entonces X es igual a 720 por 6 entre 480. Miren, yo simplifico de la siguiente manera. 0 arriba, 0 abajo. Sexta de 48, 8. Porque 6 por 8, 48. Sexta de 6, 1. Octava de 8, 1. Octava de 72, 9. 9 por 1, 9. Bien, entonces la respuesta es 9. 9 kilómetros, 9 horas, ¿qué es? 9 horas. 9 horas, muy bien. Entonces, 9 horas va a tener una distancia de 720 kilómetros. ¿Ya ven? No es tan difícil, simplemente es que tengo que saber identificar cuáles son las variables, cuáles son las magnitudes y en dónde voy a hacer mi incógnita. Eso es el único trabajo que tenemos que hacer. Y evidentemente reconocer entre una directa y una inversa. Bien, entonces creo que ya ha sido claro con la directa. Ahora nos vamos
con las diapositivas. Dejamos de compartir el Irium. Y nos vamos a compartir pantalla. Bien, entonces sigamos con la otra diapositiva. La otra diapositiva nos está narrando la parte inversa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Se utiliza cuando se relacionan dos magnitudes inversamente proporcionales. Pero da la casualidad que estos ya no se multiplican en X, sino que se multiplican paralelos, es decir, al costado. A por B igual a C por X. La inversa era en X, ¿verdad? En cruz, pero acá no. Acá es el A por el que tiene al lado, A por B, y el C por el que tiene al lado, que en este caso es X, CX. Teniendo en cuenta que A, B y C son números, ¿ya? Entonces, AB igual a CX. Este C que está multiplicando X pasa al otro lado a dividir. Entonces sería A por B entre C. Nuevamente, la regla inversa tiene que multiplicarse por el costado, A por B y C por X, y lo igualo. El C que está acompañando X pasa al otro lado a dividir, porque está multiplicando. Dicho esto, una magnitud inversamente proporcional es cuando una magnitud sube, la otra baja en la misma proporción. El profesor Eric se va con mucha velocidad a Otusco, va a llegar en menos tiempo por la velocidad que va. ¿Sí? Sí. Espero que sea lo más claro posible con respecto a la inversa, porque de repente tenemos algunas falencias. Bien, entonces ahí me dicen, jóvenes, una cuadrilla de 30 obreros pueden realizar una obra en 18 días. ¿Cuántos días tardarán 27 obreros en realizar la misma obra? Por lógica, si hay menos obreros, ¿se van a demorar más o se van a demorar menos? Coménteme. Menos. ¿Menos? O sea, por ejemplo, si hubieron 8 trabajadores y ahora hay 6, ¿lo van a hacer flash y lo van a hacer en menos tiempo? Son 6. Ya no son Más 8. días. Se van a demorar Más. más, ¿verdad? Claro, porque va a haber menos manos. Y al ver menos manos, no va a haber mucho apoyo. Entonces, por lo tanto, se van a demorar más días en hacer esa obra. Entonces, a eso significa inversamente proporcional. Tengo que analizar muy bien, jóvenes. ¿Sí? Por ejemplo, el plumón, ¿no? De repente, en algún momento, yo gasto bastante plumón, por lo tanto, quizás va a haber menos tinta, ¿verdad? Estoy que rayo y rayo y rayo. ¿Va a haber más tinta? No creo, ¿verdad? Menos tinta. Es inversamente proporcional. Entonces, yo tengo que analizar bien este tipo de problemas para que yo pueda saber si voy a multiplicar en X o voy a multiplicar al costado. En este caso, como es inversamente proporcional, multiplico al costado e igualo los dos. Entonces, acá se multiplica A por B y se multiplica C por X, que es mi incógnita, y le igualo. A por B igual a C por X, este C que está multiplicando pasa a dividir. Dicho esto, acá hay dos magnitudes. Dice, en una cuadrilla de 30 obreros pueden realizar una obra en 18 días. ¿Cuántos días tardarán 27 obreros en realizar la misma obra? ¿Cuáles son esas magnitudes, Estefano? ¿Cuáles son? No, no sabe, no opina. Daniela, ¿cuáles son esas magnitudes? Tampoco no logran identificar cuáles son las dos magnitudes de problemas, jóvenes.
30 obreros y 18 días. Muy bien, entonces la magnitud obreros y la magnitud días, ¿verdad? Entonces, 30 obreros, 18 días. Entonces, ahí hay un primer dato. El segundo dato va a ser 27 obreros, pero no nos dan la cantidad de días. Entonces, yo tengo que reemplazarlo y ponerlo aquí. Esta magnitud 1 va a ser obreros. Esta magnitud 2 va a ser días. Acá voy a ubicar lo que es obreros y acá voy a ubicar lo que es días. Bien, entonces dejemos de compartir y nos vamos al otro aplicativo. Lo estoy apuntando por si acaso me voy a olvidar. Apunten ustedes también porque de ahí les voy a preguntar. Bien, entonces como hemos dicho, la magnitud 1 obreros, la magnitud 2 días. ¿Cuánto era el primer dato? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos obreros? 30, 30 obreros. ¿Y días? Coméntame, ¿cuántos días había? 18, 18. 30 obreros, 18 días. Excelente. Ahora, me están dando 27 obreros. ¿Dónde lo pongo? ¿En la magnitud 1 o en la magnitud 2? Me están dando En la 1, en la 1, ¿verdad? Porque es obreros. ¿Y días lo sé? ¿Sé cuántos días va a haber? ¿Lo sé ese dato de acá de días? no, No, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a poner? X, Y, Z, lo que se me antoje, ¿no? Pero que sea una letra. Bien, entonces voy a multiplicar en cruz. Sí, así le he dicho que multiplico en cruz cuando son No, inversas. profesor. no se multiplica. Se multiplica al costado, ¿verdad? Al costado. Entonces, el 30 va a multiplicar a su costado, que está 18. Y el 27 va a multiplicar a su costado, que es X. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. 30 por 18 igual a 27 por X. Este 27 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ojo, tú puedes multiplicar también los dos de acá. Yo lo hago a mi manera, a mi estilo, pero de repente usted tiene otra forma de hacerlo. 30 por 18 entre 27 igual a X. Este 27 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 30 por 18 igual a 27 por X. 30 por 18 entre 27. Saco tercia. Tercia de 27 me sale que es 9. ¿Por qué? Porque 3 por 9, 27. Tercia de 30 me sale que es 10. Porque 10 por 3, 30. Novena de 9, 1. Novena de 18, 2. 2 por 10, 20. ¿20 qué? ¿Días o obreros? ¿Alguien me puede decir? días, Días. Muy bien. Claro, porque es la variable que yo estoy buscando, ¿no? Es días. Excelente. Muy bien. Felicitaciones, jóvenes. Entonces me han ayudado bastante con respecto a cómo identificar cuándo es inversa. Me están ayudando también que en el caso que es inversa, se multiplica al costado y de ahí igualamos y procedemos a hacerlo las operaciones que nosotros creamos conveniente. Muy bien. Sigamos compartiendo porque todavía ahí no termina el asunto. Entonces, vamos al otro problema porque me parece que hay otro problema por aquí. No se puede compartir. Bien. Ahora vamos a al otro problema. El otro problema dice, en una fábrica textil, 50 máquinas pueden producir cierta cantidad de prendas en 28 días. ¿Cuántas máquinas se necesitará para realizar la misma producción, pero en 10 días? Entonces, hay dos magnitudes. Nuevamente, en una fábrica textil,
50 máquinas pueden producir cierta cantidad de prendas en 28 días. 50 máquinas, 28 días. ¿Cuántas máquinas se necesitará? No sabemos la magnitud máquinas, pero nos dan 10 días. Muy bien. Ya te ayudé. Johan, ¿cuáles son las variables? Las magnitudes. Máquinas y días. Máquinas y días, ¿verdad? Muy bien. ¿Directa o inversa? Inversa. Ujú. ¿Verdad? Si hay más máquinas, ¿va a demorar más días o menos días? Menos días. Menos días. Muy bien. Entonces, ahí yo digo que es inversa. Así usted tiene que analizarlo. Ah, ya, más o menos, siempre. Bien, entonces tenemos máquinas 50, días 28. Primer dato. Máquinas no sé, días 10. Si en máquinas no sé, voy a poner la variable allí. Me van a ayudar. Primero voy a poner acá las magnitudes. Máquinas y días. Muy bien, voy ahora a compartir el Irium. Bien, entonces, ustedes me han dicho máquinas y días. Magnitud 1, máquinas. Magnitud 2, días. Primer dato. Darlene, cuéntame, ¿cuál es el primer dato? Dime cuántas máquinas y cuántos días está en el primer dato. Darlene. Parece que no está. León, apóyame. Cincuenta máquinas. Ya, 50 máquinas y días. 28. 28 días, gracias. Bien, entonces acá me están diciendo 50 máquinas y 28 días. Ahora, el otro dato. El otro dato me va a decir Daniela. ¿Cuántos días te dice el otro dato? Daniela. ¿Cómo, profesor? Los días en el segundo dato, en la pregunta. ¿Cuántos días mencionan? 10. 10 días. ¿Mencionan máquinas, Daniela? En la pregunta. No, No, y si no menciona, ¿qué le puedo poner? una X. Una X. Ya está. Bien, entonces ya tenemos las dos magnitudes. 50, 28, X, 10. Pregunto yo, ¿voy a multiplicar en cruz al faro? ¿Lo multiplico en cruz? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una relación inversamente proporcional. Mientras más máquinas, menos tiempo en el trabajo. Entonces voy a multiplicar al costado. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Entonces, 50 por 28 igual a 10 por X. Este 10 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 50 por 28 entre 10. 0 arriba, 0 abajo. X sigue siendo X. 5 por 8, 40. Llevo 4. 5 por 2, 10. Y 4 que llevé, 14. 140. ¿140 qué? ¿Máquinas o días? Snyder. Profesor, mi internet está fallando, no entiendo nada. Máquina. Ok, máquinas, te ayudaron ahí. Es máquinas, ¿ya, León? Ya de ahí lo voy a subir a YouTube para que lo vuelvas a revisar. Muy bien. Entonces, ya identificamos máquinas. Ya entonces, ya entendimos, jóvenes, cuando una magnitud es directa, cuando una magnitud es inversa. ¿Cómo debemos aplicar esta regla de 3 simple? Si es directa, pues inmediatamente multiplicamos en cruz. Si es inversa, multiplicamos paralelo, es decir, al costado.
Entonces, dicho esto, ya te expliqué gran parte de la información. Ahora nos toca hacer la práctica del consolidado, ¿no? Y la práctica del consolidado está aquí. Este es la práctica del consolidado. De repente alguno de ustedes no lo tienen, no hay problema. Lo voy a agrandar un poco, creo que ahí sí lo pueden observar. Y les voy a dar sus minutos. Les voy a dar 6 minutos para que me copien los 4 problemas. A empezar.
Muy bien, pasaron los minutos. Ahora sí, vamos a identificar si son inversas o directas. Un sastre confecciona 20 casacas en 6 horas. ¿Cuántas horas demorará en confeccionar 180 casacas? Estefano, ¿será directa o inversa? Mm, Estefano. Parece que no está. Daniela, coméntame. ¿Directa o inversa? ¿Cómo, profesora? Un sastre confecciona 20 casacas en 6 horas. ¿Cuántas horas demorará en confeccionar 180 casacas? ¿Directa o inversa? ¿Van a ser más casacas? ¿Van a necesitar más horas o menos horas? Es directa. Más horas. Sí, directa, ¿verdad? Muy bien, ya nos apoyó acá su compañera. ¿Por qué? Porque dice que es directa porque al momento de hacer más casacas va a necesitar de más horas en la misma proporción. Aumenta una magnitud, aumenta la otra, directa. Muy bien. Segundo, 20 obreros pueden construir un puente en 30 días. 20 obreros pueden construir un puente en 30 días. ¿Cuánto demorarán 15 obreros en construir el mismo puente? Johan, ¿directa o inversa? Directa. ¿Seguro? Es decir, que si disminuyen los obreros, ¿van a disminuir los días también que hagan el trabajo? Inversa, inversa, inversa. Inversa. Inversa, ¿verdad? Porque si disminuyen los obreros, inmediatamente va a haber menos manos. Y al ver menos manos, no van a hacerlo más rápido, sino van a demorar más. Bien. Daniela compra una docena de lápices a 6 soles. ¿Cuánto pagará por 36 lapiceros? Johan, ¿directa o inversa? Directa. Ya, por él han ayudado directa. ¿Por qué directa, Johan? Porque aumenta. Hay menos. No, 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 no. Sí, porque aumenta. Porque aumenta, ¿verdad? Si aumentan los lapiceros, ¿vas a pagar más plata o menos plata? Más plata. Más Plata, plata. pues. Esto es lógica, por lo tanto es directa. El último, a ver, descubramos qué es. En un cuartel hay alimentos para el mes de abril, pero si aumentan 20 soldados, solo alcanzará 24 días. ¿Cuántos soldados había al inicio? ¿Directo o inverso? ¿Alguien me puede decir directo o inverso? Es inversa, profesor. Muy bien, es inversa. ¿Por qué? Porque al aumentar los soldados va a aumentar la comida, o sea, va a aumentar la comida, imposible, ¿verdad? Van a comer más y al comer más, pues, va a haber menos comida. Entonces, por lo tanto, es inversa. Bien, entonces ya descubrimos. Ahora, ya descubrimos quién es directa, ya descubrimos quién es inversa. Ahora tenemos que identificar las magnitudes. Después de identificar las magnitudes, nosotros podemos hacer el método, ¿no? Si es directa, ya saben, multiplicación en cruz. Si es inversa, ya saben, multiplicación paralelo, al lado, al costado. Muy bien. Primer problema, un sastre confecciona 20 casacas en 6 horas. ¿Cuántas horas demorará en confeccionar 180 casacas? Daniela, datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo, profesor? No lo escucho. Un sastre confecciona 20 casacas en 6 horas. ¿Cuántas horas demorará en confeccionar 180 casacas? Dime los datos. ¿No? ¿Nada? Johan, dime los datos. 20 casacas
y 6 horas. Muy bien, entonces dejamos de compartir aquí y nos vamos a compartir la otra pantalla. Entonces su compañero me ha dicho dos magnitudes, ¿verdad? Una que es las casacas y otra que es la hora. Entonces vamos a poner acá casacas, ¿no? Y aquí horas. Bien, el dato que me había dicho es que tenía 20 casacas en 6 horas. Entonces, donde es casacas voy a poner 20 y donde es horas voy a poner 6. Y me preguntan lo siguiente. ¿Cuántas horas demorará en confeccionar 180 casacas? 180 lo voy a poner en la magnitud 1 o en la magnitud 2. En la 1, En la 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son casacas. ¿Me dan las horas de esas 180 casacas? no, Sí, no me dan, ¿verdad? Entonces, ¿qué letra lo voy a poner? X. X, Y o Z, el número la letra que se te antoje. Bien, voy a multiplicar en cruz o paralelo. ¿En cruz o paralelo? en cruz, profesor. En cruz. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Entonces, voy a multiplicar en cruz porque es directamente proporcional. 20 por X va a quedar acá 20X igual a 6 por 180. 6 por 180. Lo puede multiplicar usted, yo no tengo problema. Es igual a 6 por 180 entre 20. 6 por 180, este 20 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Este 20 que está multiplicando la letra X pasa a otro lado a dividir. 0 arriba, 0 abajo. Mitad 1, mitad 9. 6 por 9, ¿cuánto es, jóvenes? 54 54. ¿Esos 54 es casacas o horas? horas. Horas. Muy bien, entonces aquí lo va a poner 54. Y ya está. Ahí está la tarea resuelta. Si gusta, le toma pantallazo o lo copian. Ahí lo dejo a su criterio. Bien, ese es el primer problema. Te voy a dar 2 minutos para que lo copies. Quizás te sirva de apoyo para la próxima práctica. Muy bien. Vamos ahora a concentrarnos en la siguiente situación. Acá me dicen, 20 obreros pueden construir un puente en 30 días. 20 obreros pueden construir un puente en 30 días. ¿Cuántos días demorarán 15 obreros en construir el mismo puente? Alfaro, ¿directa o inversa era esta situación? Inversa, profesor. Inversa, ¿verdad? Mientras menos obreros, más días se demora. Inversamente proporcional. Entonces, las dos magnitudes que están ahí interactuando es obreros y días. Sí, obreros y días. Entonces, vamos a poner aquí en la magnitud 1 obreros y en la magnitud 2 días. Bien. Estefano, coméntame. ¿El primer dato cuál es? Estefano, ¿está? Parece que no está. Daniela, ¿cuál es el primer dato?
30 ¿Ya? ¿30 qué? ¿Días o...? días. Ah, ya, 30 días. Entonces lo voy a poner en días. Dice 30 días. ¿Y obreros cuánto? ¿Cuántos obreros, Daniel, hay? 15. 15. A ver, dice, 20 obreros pueden construir un puente en 30 días. ¿Cuántos obreros hay? 20 obreros pueden construir un puente en 30 días. ¿Cuántos obreros hay? 20. 20, muy bien. Vamos al segundo paso, que es el segundo dato en la pregunta. ¿Cuántos días demorarán 15 obreros en construir el mismo puente? Bien, entonces me están dando 15 obreros. 15 obreros, lo voy a poner en la magnitud 1 o en la magnitud 2. En la 1. En la 1. Días no sé, por lo tanto lo voy a poner X. Bien, ¿eran directa o inversa, Johan? Directa. Directa, más obreros, más días, Ahí, inversa, inversa. inversa. ¿Y si es Inversa. inversa se multiplica en cruz o paralelo? Paralelo. Paralelo. Para, Entonces, ajá, paralelo. Entonces voy a multiplicar 20 por 30 igual a 15 por X. 20 por 30 entre 15 igual a X. Saco quinta. Por lo tanto, quinta de 20 es 4 y quinta de 15 es 3. Saco tercia, tercia de 30, 10 y tercia de 3, 1. 10 por 4, 40. ¿40 qué? ¿Días o obreros? Días. Días. Días, ¿verdad? Muy bien. Días. 40. ¿Ya está? Entonces, ya te ayudé en una operación directa y en una operación inversa. Ahí le puede tomar un pantallazo si desea. Recuerden siempre, cuando yo hablo de una inversa, siempre se multiplica el que está al lado. Si es directa, en cruz. En este caso es inversa, por lo tanto he multiplicado el que está al lado. Y de ahí despejado X. Bien, vamos ahora a compartir la práctica. Nos quedan solamente 2 ejercicios y terminamos. Dice, Daniela compró una docena de lápices a 6 soles. ¿Cuánto pagará por lápices? Bien, hay 2 magnitudes ahí también, jóvenes. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir? Lápices y soles. Muy bien, lápices y soles. Bien, primer dato. Johan, ¿cuál es el primer dato? Ahorita. Sí, profesora. Sí, profesor. Dime cuántos lápices y, perdón, dime el primer dato. Docena de lápices y soles. Ya, 6 soles. Una docena se quiere decir 12 lápices, ¿verdad? 12 lápices a 6 soles. Y te preguntan cuántos te costará 36 lápices. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a resolver en la otra pantalla. Ya, entonces me dice una docena, por lo tanto el docena en lápices y en plata, ¿cuánto pagaba? ¿Cuánto pagaba? 6. 6 6. soles. Y la pregunta, ¿cuánto era? La pregunta, ¿cuánto era? ¿Cuánto pagará por 35 lápices? ¿Por cuántos lápices? 36. Por 36. Yo no sé la plata, pongo X. Más lápices, más dinero. ¿Directa o inversa?
Directa. 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 ¿Multiplico en cruz o paralelo? ¿Paralelo multiplico o en cruz? En cruz. En cruz, muy bien. Entonces, 36 por 6 igual a 12 por X. Este 12 que está multiplicando pasa a dividir. 36 por 6 entre 12 igual a X. Doceava de 12, 1, doceava de 36, 3. 3 por 6, 18. ¿Qué? ¿Soles o lápices? 18, ¿qué es? Solo. Soles. Muy bien. Entonces ya les apoyé. Ya los apoyé en su práctica. El que queda pendiente es la cuarta, lo van a hacer ustedes y de ahí me envían los 4 ejercicios. ¿Alguna inquietud acerca de de esta regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa? ¿Alguna inquietud? ¿Sí quedó claro entonces qué debo hacer cuando es directa y qué debo hacer cuando es inversa? ¿Sí o no? ¿Qué debo hacer cuando es directa, Estefano? Multiplicar en cruz. Multiplicar en cruz. Daniela, ¿qué debo hacer cuando es inversa? Johan, ¿qué debo hacer cuando es inversa? Multiplicar en paralelo. Cuando digo que es directa, Marcel. Cuando Coméntame, Alfaro. ¿Cuándo es? ambas proporciones suben. Ya, o cuando ambas proporciones bajan. Jayman, ¿cuándo digo que es inversa? ¿Cuándo? Nos falta. Daniela, ¿cuándo digo que es inversa? Cuando una proporción baja y la otra sube. Muy bien, excelente. Muchas gracias, jóvenes. Cualquier consulta me pueden escribir al personal, me envían sus evidencias y bueno, eso fue todo lo que es reforzamiento. Cuídense bastante. Un abrazo a la distancia. Abrazo. Nos vemos. Cuídese. Hasta luego, profesor.